vuelta con más información aquí en N Noticias. Les voy a contar que en un promedio de 21 años casi 2,5 millones de peruanos han emigrado. En los últimos 82 años la cifra ha sido de 3,5 millones, ¿no? Un poco más de 3,5 millones. Eso significa que nada más en las últimas décadas se ha dado la mayor cantidad de inmigrantes, ¿no?, hacia el extranjero de peruanos. Vamos a hablar acerca de esta cifra, sí, el por qué los peruanos deciden dejar el Perú para irse a vivir a otro lugar. Estamos precisamente con el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, él es subjefe del INEI. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar acá en su programa y bueno, compartir. En realidad son cifras que el INE permanentemente las va actualizando. En un periodo, como usted bien señala, del año 1990 al año 2011, es decir, en 22 años, 2.444.600 peruanos salieron y no han retornado a la fecha. ¿Esta cifra es alta? Es una cifra que definitivamente ha ido creciendo en los últimos 20 años. En las últimas 2 décadas, prácticamente la tendencia a la salida de peruanos ha sido creciente en el país. Pero esto no implica que antes no hubo inmigración. Muchos peruanos empezaron a salir desde mediados del siglo pasado. Pero en los 80, 90, ahí es donde se empieza a gestar esta salida, y en la primera década del siglo XXI se hace más creciente, ¿no? Me imagino que empiezan a emigrar primero en los años 80, mediados de 90, por el tema del terrorismo. ¿Puede ser esto o no? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos es el país vivía también una situación económica no muy estable, había caída en los niveles de producción. La década del 80 fue una década perdida, recuerde usted, y efectivamente actos de ese proceso de violencia social que vivió el país también influye, pero la migración peruana es una migración fundamentalmente de carácter laboral. La mayoría de peruanos se han ido por mejorar sus condiciones de vida, por buscar un empleo y mejores ingresos. Definitivamente hay diferencias relativas entre regiones, y mientras una región sea más atractiva en términos de empleo e ingresos, definitivamente la migración se va a dar. Y eso es lo que sucede tanto internamente como externamente. Y pasa en todas partes, ¿no? Ahora, el principal país de destino de los migrantes peruanos es Estados Unidos, digamos, se iban en busca de lo que se llama el sueño americano, ¿no? Sí. Inicialmente fue hacia los países vecinos de Sudamérica, Venezuela, Argentina, luego Estados Unidos, el sueño americano. Ahí está casi 1/3 de peruanos, y luego a Europa, porque España e Italia capturaron muy bien mucha llegada de peruanos, y luego más adelante Japón también, que se extendió hacia el Asia de esa manera, y generándose pues un proceso de migración creciente, que luego también se interconectó en el caso de Chile. Chile también, con el crecimiento económico que tuvo en las últimas décadas, generó un proceso de atracción de muchos peruanos que se fueron al país vecino, y evidentemente Chile es uno de los terceros países en donde está una gran cantidad de peruanos, ¿no? Bueno, me imagino que es más cerca como para volver a ver a la familia o algo así, ¿no? Claro, existen más facilidades en cuanto al transporte, los menores costos de las comunicaciones. Todo eso definitivamente influye en un flujo creciente, ¿no? Tenemos precisamente las estadísticas, ¿no? 31,5% de los peruanos que salieron del país residen en los Estados Unidos, Así es. El 16% en España, el 14,3% Argentina, el 10,1% Italia y 8,8% Chile, 4,1% Japón, ¿no? Y luego viene Venezuela, que también ha sido un destino buscado por los peruanos, décadas pasadas atrás, ¿no? Entonces, en la actualidad, definitivamente países como Estados Unidos, Europa, casi tienen el 60% de la inmigración peruana y 1/3 en el territorio sudamericano. ¿Cómo se ha manejado el tema de las remesas en estos últimos 20 años? Hablemos de la época en la que más migración hubo. Digamos que la contrapartida a la emigración, a la salida de peruanos y a lograr un trabajo en otros países, en otras realidades, definitivamente ha permitido que muchos peruanos tengan los ingresos suficientes de empezar a enviar recursos a sus familias. Y el flujo de remesas, así como la salida de peruanos fue creciente, también ha sido creciente. 24.000 millones, ¿no? En estos últimos 22 años. Si uno sumaría todo lo que ingresaba en Perú en los últimos 22 años, sumamos pues más de 24.000 millones de dólares que han ingresado al país a apalancar el consumo de las familias.
Y este año 2011, por ejemplo, entraron 2.700 millones de dólares en remesas, está en la balanza de pagos del Banco Central de Reserva. Va aumentando, ¿no? La cantidad de remesas que vienen a nuestro país. Este año estimamos que el año 2012 debe haberse cerrado con algo de 2.800 millones de dólares. 2.800 un crecimiento millones. de casi 5%, ¿no?, respecto al año anterior. Ahora, un dato que me parecía interesante es en qué gastan las familias peruanas las remesas que les envían los esposos o los hijos, ¿no?, del extranjero. Claro. ¿Para qué utilizan ese dinero? Bueno, generalmente para apoyar el consumo del hogar, alimentos, salud, educación, temas centrales que tienen que ver con las condiciones de vida de las familias. Los hogares que reciben remesas tienen un nivel unas condiciones de vida incluso superiores al medio del promedio nacional. ¿Ah, sí? Así es. Entonces, digamos que las remesas están teniendo un impacto positivo en estas familias. También una parte se ahorra, una parte va a la vivienda. Entonces, definitivamente las remesas tienen un impacto tanto a nivel macroeconómico como también microeconómico, porque va directamente al hogar, ¿no? Entonces son factores que son productos, son consecuencias de la migración internacional, porque el peruano que está allá en otros países aporta al crecimiento de esas economías y aporta también el crecimiento de las familias acá, ¿no? Hablemos brevemente de los que regresaron, porque muchos peruanos también han decidido volver a nuestro país, porque han mejorado las condiciones económicas acá, ¿no? Sí, definitivamente hemos visto que en los últimos 12 años, algo de 230.000 peruanos han retornado. El promedio trianual ha ido creciendo de 10.000 a 20.000, ahora un promedio anual de 35.000 peruanos cada año retornan. ¿35.000 al año? Al año. Por ejemplo, en los últimos 3 años han regresado algo de 105.000 peruanos. Eso implica que las mejores condiciones económicas, la generación de empleo, las posibilidades de invertir en el país, definitivamente también tienen un impacto decisivo en esta decisión. Y vienen de países vecinos, vienen de Chile, pero también vienen de Estados Unidos, una porción viene de España, que está viviendo un momento de crisis, de tal manera que ese flujo de retorno se está dando, se está manifestando, y así lo señalan las cifras, ¿no? De acuerdo a las entrevistas que han tenido ustedes, ¿viven mejor los peruanos afuera que en su propio país? Bueno, yo creo que el objetivo del peruano estar allá es generarse los recursos necesarios para él y su familia. Su familia que está acá y la familia que tiene allá. Entonces ese es su principal objetivo. Luego, definitivamente, generar ahorros que le permitan generarse un negocio y tener las posibilidades de retorno. Entonces hay que incentivar ese proceso de retorno con medidas, y el Estado peruano está dando esos incentivos. Pero incluso hay un proyecto para generar las posibilidades de un retorno voluntario. Y darles una ayuda económica, y un incentivo evidentemente económico. Darles los incentivos necesarios para un retorno ordenado y que definitivamente ayude al bienestar de las familias peruanas, ¿no? Están bien las cifras, ¿no? En realidad son bastante positivas, sí, ¿no? yo creo Esperanzadoras, que sí. En todo caso. Incluso hay un crecimiento de la inmigración de extranjeros. Eso quería preguntarle, porque hay mucha gente que, por el contrario, deja su país para venir a vivir al Perú. Lo que pasa es que hay muchas inversiones extranjeras en el Perú, hay inversiones españolas, del Reino Unido, americanas, hay inversiones chilenas, colombianas, brasileras, mexicanas. Entonces, esto genera un flujo comercial y también de personas. Esta inmigración es importante. entonces básicamente por empresas extranjeras que vienen a nuestro país. Sí, hay muchos trabajadores extranjeros que vienen ligados a empresas, pero también hay otros que vienen y generan trabajo independiente. Que escogen al Perú como su escogen al lugar Perú, de... que se enraizan, se encariñan, se casan, Se hacen enamoran. familias, se enamoran Claro. y definitivamente se quedan, ¿no? Entonces tenemos registrados cerca de 63.000 inmigrantes extranjeros que tienen visas temporales y permanentes de residencia, de trabajo, que son parte ya de nuestra cultura también, ¿no? Perfecto, Ellos como le aportan. decía, son esperanzadoras las cifras. Pocas veces tenemos cifras tan positivas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy agradecido también por su entrevista. Y que sigan viniendo los peruanos, este es su país, perfecto. acá siempre los van a recibir con los brazos abiertos. Era entonces el señor Aníbal Sánchez Aguilar, su jefe del INE, y nosotros vamos a una pausa rapidito y regresamos.